Si tú eres nuevo, tienes una declaración de fe en tus manos, y lo que hicimos fue empezar a predicar todos los temas de la declaración de fe, predicaciones temáticas expositivas. Este es otro tipo de predicación que también tenemos en la iglesia. Y con el favor de Dios, la siguiente semana vamos a empezar nuestra serie de Eclesiastés, ¿sí? Regularmente en Coramdeo predicamos un libro del Antiguo Testamento y después nos vamos a algo del Nuevo Testamento y luego del Antiguo Testamento. Esta fue una excepción porque como recién formamos parte de Gracia Soberana, adoptamos la declaración de fe desde este año. En enero, estaba revisando, y en enero, el primer domingo de enero de este año, di el anuncio de la declaración de fe. Entonces nos ha costado mucho tiempo porque la intercalábamos con otras series y después ya la tomamos completa. Entonces lo que hicimos fue eso, tomar los temas y hacer una serie de sermones que se tituló En esto creemos. Y este sermón lleva por título Las últimas cosas. Creo que después del de dones, este es como que también así como que muy, muy esperado por algunos posmileniales de esta iglesia. Ahorita vamos a ver todo eso, hermanos. Vamos a orar. Si te parece bien, ponte de pie, acompáñame. Vamos a orar y a leer la palabra. Señor, bendito, amado, te amamos y te damos gracias. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos hables esta mañana. Gracias por otro domingo, gracias porque nos reunimos como tu iglesia, Padre, y hoy te pedimos que por medio de la exposición de tu palabra seamos instruidos, que no sea yo quien hable, Señor, sino que el Espíritu Santo hable al corazón de cada uno de mis hermanos. Gracias, Dios, por tantas y tantas y tantas bendiciones que nos das en Jesús. Son inagotables las bendiciones que tenemos en Cristo. Gracias, Señor, por tu maravillosa gracia. Te pedimos todo esto, Señor, que seamos entendidos con el mensaje, obedientes y humildes, muy humildes. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Versículos del 13 al 18. Si tú no tienes Biblia, aparece en pantalla, pero si tú no eres dueño de una Biblia, levanta tu mano, podemos prestarte una o regalártela según sea el caso. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18. Amén. La palabra de Dios dice así, pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Amén. Puedes tomar asiento. Como les comentaba, hoy nos toca terminar con esta serie, una serie de sermones en la que estuvimos estudiando las doctrinas que están contenidas en nuestra declaración de fe,
en la declaración de fe de las iglesias de gracia soberana. Me parece que ha sido de suma importancia el recorrido que hemos tenido, que hemos hecho por la Biblia, confirmando lo que creemos acerca de las Escrituras. La naturaleza de nuestro Dios y su soberanía, la creación del hombre y su propósito. Estudiamos la doctrina del pecado. Nosotros creemos que Dios inspiró la Biblia y por tanto es su palabra perfecta e inerrante. En ella Dios mismo se revela a sí mismo como un solo Dios soberano que habita en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. También creemos que Él es el creador de todas las cosas y quien lo sustenta todo con la palabra de su poder. Creemos que Él creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza y que nos dio un propósito de vivir para su gloria. Creemos que cuando el hombre se rebeló contra Dios pecando, vino la muerte y la separación con Dios, pero que el Señor envió a su Hijo Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, quien tomó forma humana, haciéndose semejante a nosotros, que vivió la vida perfecta de obediencia a la ley de Dios y que murió en la cruz siendo nuestro sustituto, el justo muriendo por los injustos, para así perdonar los pecados del mundo y reconciliarnos con Dios. Creemos que cuando Jesús ascendió a los cielos, Dios envió al Espíritu Santo a morar en todos los creyentes para hacernos nacer de nuevo, dotándonos de dones y habilidades para cumplir los propósitos de Dios aquí en la tierra. Creemos que el Señor nos llama como su pueblo a llevar una vida llena de su presencia, en la que vamos siendo transformados a su imagen. Creemos que Dios ha determinado que cada uno de los que hemos sido escogidos por Él seamos parte de su iglesia y que por medio de la comunión de los miembros de la iglesia, Dios nos capacita para vivir conforme a sus propósitos en la tierra y nos ayuda a crecer en semejanza a Cristo para la gloria de Dios. Creemos que Jesús mismo es quien edifica y la preservará hasta el final. Y este día vamos a ver que el Señor Jesucristo va a volver por su iglesia. Veremos qué es lo que la Biblia enseña acerca de las últimas cosas usando la declaración de fe. Leíamos sobre la iglesia de Tesalónica, que la iglesia sufría por muchas tribulaciones, tenía muchas tribulaciones, muchas persecuciones, y al parecer ellos se sentían tristes, pues se preguntaban si los cristianos que ya habían muerto se iban a perder, pues Jesús aún no había regresado. Además de que había falsos maestros que estaban enseñando a la iglesia que Jesús ya había vuelto, y estos creyentes simplemente sentían gran preocupación y angustia, pensando que habían sido dejados en la tierra y para que experimentaran dolor y el juicio de Dios. Siempre, hermanos, siempre, hasta el día de hoy, se levantan muchas especulaciones acerca del final de los tiempos. Unos confundiendo y enseñando cosas erróneas, otros adivinando la fecha del retorno que viene Jesús, otros calculando matemáticamente con el melate cómo va a llegar Jesús, no lo sé. Pablo escribe esta porción para instruir a los tesalonicenses acerca del final de los tiempos. ¿Para qué? Para darle consuelo y esperanza a los creyentes. El primer punto que quiero hablar con ustedes es la esperanza en la muerte de los creyentes. Esto es la escatología personal, cosas que le ocurren a los individuos al morir. Fíjate lo que dice nuestro pasaje, versículo 13. Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, o sea, de los que han muerto,
para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Hermanos, es inevitable pensar en la muerte. Yo mismo amanecí el sábado soñando que me moría. Por cierto, no te he dado el dato gorda del seguro. Acuérdenme, hermanos, porque esa era mi preocupación, que estaba muerto y no le había dado el dato del seguro. Los cristianos no deberíamos de evitar el pensar en la muerte. Fíjate bien, no deberíamos evitar pensar en la muerte. Es más, deberíamos de pensar y meditar a menudo y de manera profunda en la muerte. Estamos o hacerlo estando bien conscientes y preparados de que un día te vas a morir. Un día yo me voy a morir y ustedes también. La escritura en el Salmo 90:10 dice: los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Tenemos que aprender a pensar en la muerte desde la perspectiva de Dios. Iglesia, la ignorancia genera confusión. La ignorancia genera dolor, angustia, nervios, incertidumbre, la ignorancia. Estos creyentes en Tesalónica se preguntaban qué iba a pasar con los cuerpos de los cristianos que ya habían muerto. ¿Se iban a quedar en la tumba para siempre? ¿Ellos no participarían de la segunda venida de Cristo? Y es por ello que Pablo escribe para que no ignoren, para que no se entristezcan como el mundo lo hace, sino que les escribe para que tengan esperanza. Dice los que duermen, está hablando de los creyentes que murieron en Cristo. Y lo menciona 3 veces en los versículos del 13 al 15. Pablo les quiere dar la certeza se les quiere dar. Pablo, la palabra duermen es un eufemismo, está suavizando Pablo la palabra para referirse a los que ya se murieron en Cristo. Y eso se refiere solo al aspecto del cuerpo, no del alma, porque ésta no duerme. A través de la Biblia aprendemos, la Biblia nos habla con certeza de qué es lo que pasa, qué sucede después de la muerte. Algo que el mundo no te puede afirmar sobre este tema. Tú pregúntale a cualquier persona no cristiana que no está en Cristo acerca de la muerte y dónde va a ir a parar, y te dicen 200 teorías. La misma ciencia no sabe qué pasa. El versículo 15 dice: por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor. El Señor es el que está afirmando estas palabras. ¿Y qué nos dice la Biblia al respecto de la muerte? Primero, que la muerte es algo natural. La muerte vino como consecuencia del pecado. Romanos 5:12 dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Nuestra declaración de fe afirma: la muerte entró a la creación buena de Dios como resultado del pecado de Adán, y ahora todas las personas están sujetas a la maldición de la muerte impuesta por Dios. Podemos ir a Santiago 2:26, que dice: porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Pero él ahí nos aclara que el cuerpo sin su espíritu está muerto. Esto es la separación del alma del cuerpo. Cuando una persona se muere, su alma o su espíritu, es lo mismo, abandona el cuerpo. Y esta separación produce la muerte del cuerpo, pero no del alma. Podemos ver a la muerte como nuestro enemigo. Es un enemigo. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte, dice 1 Corintios 15:26. ¿Y qué aprendemos en la Biblia? ¿Qué vemos en la Biblia? ¿Qué hizo Jesús con la muerte? La venció. Lo vemos en Hebreos 2:14 y 15. Así que
por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. No sé si te acuerdas cuando tú no eras cristiano y tenías una perspectiva sobre la muerte. Y después cuando aprendiste la perspectiva bíblica, tuviste esta liberación. Te libraste del temor a la muerte. Yo recuerdo antes de Cristo, cuando algún familiar moría, un familiar amado, yo sentía que se me iba la vida. Y la cosa cambió estando en Cristo. Ahora es diferente. Entonces, la muerte de los creyentes, hermanos, no es una tragedia absoluta. Es decir, por cuanto no es lo natural, sino que es un efecto del pecado, obviamente hay dolor. Obviamente es dolorosa la separación de un ser amado. No importa que haya estado en Cristo, nos duele, lloramos, lo vamos a extrañar, lloramos a nuestros seres amados cuando parten. Pero hay una gran esperanza para los que han muerto en Cristo, porque la muerte nos llevará a casa. La muerte nos va a llevar a nuestro mejor hogar. Para los redimidos, la muerte conduce a una gozosa vida perdonada, directo a la presencia de Dios. Para los no redimidos, conduce a una vida miserable, condenada bajo el justo juicio de Dios. Esa es la diferencia. Entonces nosotros, los que estamos en Cristo, vemos la muerte diferente. Por eso es que tenemos que estar preparados, conscientes, listos. Si tú estás aquí y te dices estar en Cristo y te da mucho miedo la muerte, o te hace falta estudio bíblico, o no estás descansando verdaderamente en Cristo. Porque sí hay una diferencia, debe de haber una diferencia. Pablo habla de la muerte a los creyentes y les dice en 2 Corintios 5:8: pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. No hubo amenes. Creo que aman mucho su vida en la tierra. ¿No prefieren estar con el Señor? No sé si creerles. La primera era la buena y todos así como desinflados. Habitaremos con el Señor. Claro que es bueno esta vida. Es buena esta vida. Es bueno vivirla con gozo. Pero estamos listos. Estamos listos. O más bien les pregunto, ¿estás listo? Ya hubo más amenes. O sea, la mitad de la iglesia está lista, la otra no está tan lista. Cuando morimos, solo pasamos a otro mundo, a otra dimensión. Esa dimensión es el reino de Dios. En ese preciso momento, el alma o el espíritu del cristiano abandona el cuerpo y se va a morar directo con el Señor. La muerte es solo un paso más, es cruzar una puerta. No hay una duración específica que diga que te vas a quedar ahí pasando. A esto se le llama o se le conoce como el estado intermedio, que es ese paso después de la muerte, pero antes de la resurrección del cuerpo. Y esto descarta la idea de que estaremos sin conciencia. No vamos a estar en el limbo, así como girando en esas películas del espacio, que el astronauta se desconectó o algo y se queda así como girando lento en el espacio. No vamos a estar en el limbo. Nuestra alma no va a dormir. Vemos a Jesús dándonos ejemplos, usando términos como paraíso o Hades.
sobre la localización inmediata al morir y no como el destino final de cada clase de persona que muere en Cristo o sin Cristo. Tenemos al ladrón en la cruz. Se le prometió que si creía en ese momento iba a estar con Jesús en el paraíso, ¿verdad? Al rico y a Lázaro murieron e inmediatamente pasó algo. Entonces también este concepto del purgatorio, si tú eres de ese bando, es inexistente, hermano. El purgatorio es inexistente en la Biblia. No creemos en ese lugar final o definitivo de la posición de cada uno al morir, ya sea para descanso o tormento, ¿sí? O sea, no hay purgatorio, ni hay nada que te mande al purgatorio o algo que te saque de ese lugar inexistente, porque de entrada es inexistente. El dormir, hermanos, va a traer descanso. Vamos a ir directo a la presencia del Señor. Esto es parte importante del cristianismo. Tenemos esperanza de que si ahorita sales y te plancha el metrobús, inmediatamente vas a estar con el Señor. Estamos tranquilos. Digo, cuídate al cruzar, pero si no te cuidas porque estás chateando en el celular con tus hermanos en Cristo y te atropellan, bueno, vas a estar con el Señor. O si no estás chateando con tus hermanos en Cristo también. No vayan a decir, no tengo que chatear nada más con. Fíjate lo que dice Apocalipsis 14:13. Y utilizo la Biblia de Jerusalén. Luego oí una voz que decía desde el cielo: escribe, dichosos los muertos que mueren en el Señor. Desde ahora, sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, porque sus obras los acompañan. Si tú no tienes idea de qué vas a hacer allá, sí va a haber labores, hermano. Aquí lo dice, tus obras te acompañan. Pero vamos a descansar de la tensión de tu jefe, del sufrimiento que implica cobrar la quincena. Vamos a librarnos del trabajo terrenal y su sufrimiento por causa de la maldición del pecado. Vamos a descansar de todo aquello que en esta tierra nos agobia. Vas a descansar de tus luchas emocionales. ¿Quién tiene luchas emocionales hoy? Nada más Betsa y Tere. Los demás no levantaron sus manos. Hubo amén, pero escondido. Ah, sí, Anita. Anita presente. La humildad primero. Vas a descansar de tu lucha con el pecado. ¿Tienes idea de lo que es esto? Vas a descansar de tu lucha con el pecado. Vas a descansar de tus miedos, de tus angustias, porque allá solo va a haber descanso, va a haber paz, va a haber gozo absoluto. La tumba, hermanos, no es el final. El cuerpo duerme, pero el alma estará con el Señor en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Amén, gloria a Dios. Ahora bien, la contraparte es la muerte de los incrédulos. Jesús advirtió a los hombres para que no murieran en sus pecados. Si mueren sin tener fe en el Salvador, van de inmediato al infierno, derechito, no hay paradas, no hay pausas ni segundas oportunidades. Mateo 10:28 dice: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo. ¿En dónde? En el infierno. Gracias a Dios, a los que estamos en Cristo, porque no necesitamos temer. Jesús conquistó la muerte y nos liberó del dominio de la muerte. Y aunque nuestros cuerpos por un tiempo mueran y se conviertan en polvo, la muerte es nuestra entrada al paraíso, directamente a la presencia de Dios. Directamente vamos a contemplar a nuestro Salvador. Además, no vas a estar solo. Vamos a estar con todas las almas o los espíritus, como le quieras llamar, de todos los que murieron en Cristo, de todas las épocas. Te estoy hablando antes de la venida de Jesús, acuérdate. Todos ahí, directamente en la presencia del Señor, en espera de que nuestros cuerpos sean redimidos y de que Jesús nos dé la salvación final.
No me preguntes si vamos a estar platicando con Rodrigo así de, oye, mira, ¿cómo ves al Calvino que estuvo acá? No sé. Pero vamos a estar esperando que nuestros cuerpos sean redimidos. Y ahí vamos a estar un montón de personas. Un montón. Y no va a haber preocupación porque vamos a tener a Cristo de frente. En el ínter, las almas de los que murieron sin Cristo van a estar igual, pero en el infierno, en donde van a experimentar desde ese momento tormentos en espera del juicio final por sus pecados. Después viene el juicio final y ya se determinará si cuánto tiempo, qué tipo de tormento y por toda la eternidad lo vas a estar ahí viviendo. Ok, otro punto, el regreso de Cristo. Acá se empieza a poner más sabrosa la cosa. El regreso de Cristo, hermanos, es la corona de la escatología. No veo a Alberto anotando nada. Después vienen las dudas, ¿no? Nabil, tú anota porque vas a lidiar con estos temas. Hermanos, el regreso de Cristo es la corona escatológica. Es el tema central del fin de los tiempos. Y de una vez, si tú estabas esperando esto, mira, no voy a hablar del tiempo del regreso de Cristo. Eso solo lo conoce Dios. No voy a calcular nada. Di no a la numerología de cálculos de cuándo viene Cristo. Eso solo lo conoce el Padre. Así que cualquier predicción humana sobre el regreso de Cristo es incorrecta y es antibíblica. Tampoco voy a hablar de las posturas interpretativas sobre el milenio, porque esto no es una doctrina salvífica de primer nivel. Ahorita voy a dar otro detallito. Nuestro versículo 14, 1 Tesalonicenses 4, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron o murieron en Jesús. Pablo escribe a estos creyentes, como decía, para ayudarlos, pero también les dice que vean hacia atrás, que vayan al sacrificio de Cristo y su resurrección, y también los ayuda a ver hacia adelante, hacia el retorno victorioso de Cristo. Nosotros también, hermanos, necesitamos constantemente, es necesario que constantemente lo hagamos nosotros, que recordemos el sacrificio de Cristo y su resurrección y ver también hacia adelante al retorno victorioso de Cristo. Es necesario, constantemente lo tienes que hacer, ir al Evangelio. ¿Y qué va a pasar después? Ir al Evangelio, ¿qué va a pasar después? ¿Qué es lo que nos ha prometido el Señor que va a pasar? Nuestra creencia, la creencia fundamental del cristianismo es que Jesús murió y resucitó para darnos salvación. La muerte de Cristo es la seguridad de salvación para todos los que creen en Él. Es por su muerte que nuestros pecados fueron perdonados, la culpa ha sido quitada, el castigo fue sobre Él. Entonces la resurrección de Cristo es la seguridad de la resurrección de todos los que han creído en Él. Por eso es tan importante la resurrección. Por eso cada domingo celebramos Cristo resucitó. Es nuestra garantía. Es nuestra garantía que si morimos vamos a resucitar. Juan 11:25 dice, Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Si creemos eso, entonces también debemos creer que va a volver. Jesús lo prometió. Juan 14, 1, 3 dice, no se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Luego vemos lo que los ángeles le dicen a los apóstoles en Hechos 1. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas. ¿Qué les dijeron? Varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera
tal como lo han visto ir al cielo. Entonces no solo debes de creer que Jesús va a volver, sino que tenemos que vivir conforme a esa creencia. Esto es importante, hermanos. No puedes vivir una vida disoluta creyendo que Jesús va a volver. ¿Crees que Jesús va a volver? Y te portas bien. ¿Crees que Jesús va a volver? Y confías que va a volver. Y eso cambia tu perspectiva, cambia tu forma de vivir. Debería. ¿Por qué? Porque ¿sabes cuándo va a volver Jesús? Tenemos que vivir como si Jesús va a llegar hoy a las 8 de la noche. No es predicción, hermanos, tranquilos. Tienes que vivir como si Jesús va a volver la siguiente media hora. Así lo resume la declaración de fe. En el tiempo decretado, conocido solo por Dios, Jesucristo regresará a la tierra en poder y gloria como juez y rey, ante quien toda rodilla se doblará. El regreso personal, físico y visible de Cristo es la esperanza bendita de todos los que confían en Él. Es decir, no importa del lado de la cancha en la que estés, premilenialismo histórico, amilenialismo, premilenialismo histórico o posmilenialismo, no importa de qué lado, Cristo va a regresar victorioso. Eso es importante. Esto es importante, hermanos. Tenemos que ser humildes. Tenemos que ser humildes. Lo que tú crees que va a suceder es lo que tú crees que va a suceder de acuerdo a tu interpretación. Lo que todos creemos que va a suceder, porque así lo afirma la Escritura, es que Cristo vuelve victorioso. Nuestros versículos 15 y 16, por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor. Él dio esa palabra, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Como iglesia, nuestro énfasis debe de ser estar en el regreso triunfante de Jesús, en un regreso físico, un regreso visible. Esto es lo importante. En otras religiones apelan a un regreso espiritual o a un regreso invisible, como lo afirman los testigos de Jehová. El regreso corporal de Jesús va a mostrar la victoria de Jesús sobre la muerte y el cumplimiento de la promesa del Hijo del Hombre sentado en su trono juzgando a las naciones. Pablo da detalles de lo que va a suceder en el retorno de Cristo. Dice que va a venir como un campeón, que va a tener una voz de mando, haciendo una referencia a un término militar, una orden militar, con voz de arcángel, liderando a los ángeles, con la trompeta de Dios. Vemos cómo en Éxodo se hacía sonar la trompeta para que el pueblo saliera del campamento para reunirse con Dios. Pero nada más que esta trompeta va a ser la liberación definitiva. Jesús va a dar un grito de mando. Jesús va a dar un grito de mando, así como lo hizo afuera de la tumba de Lázaro. Pero aquí lo va a escuchar toda la creación. Toda. ¿No se te pone la piel chinita? A mí no. Ah, cierto. A mí también. Hermanos, el Señor mismo descenderá del cielo. El Señor va a descender del cielo. Mira, cantábamos que Cristo venció la muerte. Cantamos al Cristo regresar. ¿Sí? ¿La espera qué? Acabará. Cantamos Cristo volverá. Reconocimos que viene el día. Y terminamos exaltando el nombre de Jesús. Lo vamos a exaltar eternamente. Sí, estuvieron a propósito las canciones para hoy. Gracias a Dios porque tenemos canciones que pueden exaltar que viene el día. Que viene el día. Todos los muertos en Cristo van a resucitar. Sus cuerpos se levantarán del polvo y se van a unir con sus almas. Si te mueres,
Tu cuerpo se va a quedar aquí podridito, tu alma va a pasar directo a la presencia del Señor, y cuando Cristo vuelva con voz de mando, con voz de arcángel, con la trompeta de Dios, tu cuerpo va a salir disparado a encontrarse con tu alma o tu espíritu y te va a dar un cuerpo nuevo. Wow. Los que estén vivos cuando Cristo vuelva serán arrebatados. O sea, sí creemos en el arrebatamiento de esta manera. Tu cuerpo va a ser levantado, tu cuerpo va a ser glorificado. Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Dice la declaración de fe, al final de los tiempos, los justos y los injustos se levantarán, justos e injustos, y sus almas se unirán de nuevo a sus cuerpos, justos e injustos. Los justos a la resurrección de vida y los injustos a la resurrección de juicio. Cuando los muertos en Cristo sean levantados, sus cuerpos perecederos serán redimidos y hechos semejantes al cuerpo imperecedero, glorioso, poderoso y espiritual de Cristo. Aquellos en Cristo que estén vivos serán del mismo modo transformados, y así todo el pueblo glorificado de Dios portará para siempre la imagen de su Salvador. No sé exactamente cómo va a ser tu cuerpo, a qué edad. No sé, no me interesa, pero el chiste es que voy a tener un cuerpo glorificado. Ya no me va a doler la lumbalgia. Ya no vas a tener lo que tienes. Ya no te va a oler la boca. No más muelas picadas. No, o sea, vas a tener un cuerpo glorificado como el de Jesús. Esto tiene que ser una ardiente expectación. Esto tiene que ser una ardiente expectación en tu vida. Repito, tenemos que tener una ardiente expectación por ser redimidos en nuestros cuerpos. Romanos 8:23 dice, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Todos ansiamos un cuerpo redimido. Muy en tu interior, tu cuerpo también ansía ser redimido. ¿Quién de aquí quiere tener un cuerpo glorificado? Puedes pensar en todos los dolores que has tenido, en todos los padecimientos que has tenido. Yo me muero de ganas de tener un cuerpo redimido. Me muero de ganas de ver a mi esposa con un cuerpo redimido. ¿Lo anhelas? ¿Anhelas tener un cuerpo redimido? Sin tos, sin poder respirar bien. Ya vas a poder comer gluten, hermano. Y no vas a engordar. No va a haber pecado. Déjame leerte 1 Corintios 15. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Wow. Nuestros cuerpos un día serán glorificados, hermanos. Nuestros cuerpos glorificados serán cuerpos como el de Cristo. Ese día va a ser el día de nuestra victoria final. Nuestra declaración de fe no asume la postura específica
en cuanto al significado y la naturaleza del milenio de Apocalipsis 20. ¿Por qué? Otra vez, son interpretaciones, son posturas. Y esto permite un rango de posturas sobre el milenio. Entonces incluye la postura milenial que puedes tú creer, la premilenial histórica que tú puedes creer, o la postmilenial. Sin embargo, sí tengo que aclarar que la postura premilenial dispensacionalista está completamente fuera de nuestra declaración y no da cabida a que lo creamos en esta iglesia. Esto es importante. Pero al final de cuentas, un día, con tu cuerpo completamente glorificado, vas a estar al lado de Beto, de Fabián y de Antonio. Y dos le van a decir a uno, seguramente Beto y Fabián a mí: tenías razón, Toño. Y así dice un amigo de Simon Trust cuando no lees bien la Biblia. Y léela bien. ¿Qué con tu postura? ¿Qué, quién gana o qué? Ya ganaste, hermano. Era premilenial. Y seamos humildes, porque a lo que a nosotros nos interesa es que Cristo viene victorioso. Lo que sucede en el Inter no pasa nada, hermanos. Cristo viene. Tú tienes la victoria garantizada. Cristo va a reinar y tú junto con Él. ¿Cómo, cuándo y dónde? Pre, post o amilenial. Entonces no te andes peleando en la calle o aquí en la iglesia, en la librería. No, que tal autor y que Sam Storms y cómprate el libro y léelo con humildad. Lee tu Biblia. Mira, lee 1 Tesalonicenses 4. Cristo viene, hermano. Cristo te garantiza que si tú mueres en Él, la tienes ganada. Enfoquémonos en eso, hermanos. Ahora, cuando quieras, me invitas a cenar y platicamos del milenio y mi postura, tu postura y la tuya. Nos echamos una cena, un buen café y no pasa nada, porque a los 3 nos identifica algo, o a los 17 que estemos ahí. Cristo viene. Todos creemos que Cristo viene. Todos creemos que Cristo va a reinar. Todos creemos que Cristo nos salva. Todos creemos que Cristo nos va a glorificar el cuerpo. Entonces, bájale 3 rayitas a tu intensidad postmilenial, premilenial o amilenial y ama al hermano que no coincide con tu postura. Abrázalo, porque un día vas a estar con Él en el cielo. Y si ganó Fabián, ¡qué bueno! Cristo vino. No creo, pero qué bueno. No pasa nada, Fabián. No pasa nada, Beto. No sé ni dónde está el Beto. Yo creo que salió corriendo. Ahí está Beto, Omar. No, sí se salió. Se enojó. Te perdiste la postura de la iglesia, Beto. Tercer punto, hermanos. Resurrección para juicio. Segunda de Corintios 5:10 dice: porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. El juicio final es presentado por la Biblia como el acto concluyente de la historia de la salvación, trayendo a rendir cuentas a toda la humanidad. Dice la declaración: en el día final todas las personas comparecerán delante de Cristo, quien es el juez de todos. En la Biblia vemos el tribunal de Cristo, el juicio para los creyentes. Dice la declaración: aquellos salvados por Cristo
cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, serán bienvenidos al gozo de su Señor y recompensados ricamente por toda buena obra hecha en su nombre. Entonces, iglesia, así es la cosa. Vamos a ser juzgados los hijos de Dios para recompensas de acuerdo a lo que hayamos hecho en esta tierra. Serán revelados incluso, todos tus pecados e incluso las motivaciones de tu corazón al haber hecho todo lo que hiciste en esta tierra. Ya se pusieron todos serios. Se les olvidó lo de que iban a poder comer gluten. El cuerpo glorificado pasó a segundo término. Hermanos, tranquilos. Si tú estás en Cristo, no serás juzgado para salvación, sino vas a ser juzgado para ver el nivel de recompensa que te va a dar el Señor Jesús. La salvación es otorgada por gracia, por la fe en Cristo. Descánsate. Luego vemos el gran juicio o el juicio del gran trono blanco, que es el juicio para los incrédulos. Tranquilo, no sé si va a ser simultáneo, va a ser un Zoom que va a ser el Señor, si va a ser en un solo momento, si va a ser en 3 momentos, si vas a estar viéndome a mí, yo a ti, todos conectados con una simbiosis. No se dice, no se especifica. Relájate, también no te pelees con alguien que si el juicio, que el trono blanco, que el trono para los justos, que si tú primero, yo después. No dice. Y esa no es nuestra preocupación, porque si estás en Cristo, el Señor ya te salvó. Y lo que exponga el Señor en ese momento es para su gloria, es para que veas el tamaño de su perdón, también ahí te lo va a recordar. Aquellos que suprimieron la verdad de Dios en injusticia y no obedecieron el evangelio de Cristo sufrirán la justa ira de Dios y serán justamente lanzados al infierno de fuego con el diablo y sus ángeles. Y ahí ellos experimentarán un castigo eterno y consciente conforme a sus pecados. Así lo resume la declaración de fe. Fíjate lo que dice Apocalipsis 20 del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. El juicio de todos los incrédulos es ese. Serán juzgados no para ver si alcanzan salvación. Jesús es un Dios de oportunidades mientras estés vivito. Antes no, después no, perdón. No serán juzgados los incrédulos para ver si la libran, porque la salvación se obtiene por gracia, por medio de la fe en Cristo. Serán juzgados para determinar el grado de su tormento por la eternidad en el infierno. Estos versículos que leímos es un recordatorio de que Dios no puede ser burlado. Los sufrimientos y las injusticias nunca van a escapar de los ojos de Dios. Y Él no va a dejar sin castigo a ninguno de sus pecados. Cristo se erigirá como juez sobre todos los que hayan vivido en su creación.
Entonces la expectativa del juicio final deberá ser un terror para los enemigos de Dios, pero un motivo de gran esperanza y seguridad para los santos de Dios. Ahora, cualquier postura suavizada del infierno es contrario a lo que la Biblia enseña. No te mueres y eres aniquilado. No existe eso. Te mueres y si no estás en Cristo te vas al infierno. Y después Cristo te va a juzgar para que estés con tu cuerpo físico una eternidad en el infierno. Viene un castigo eterno, constante, corporal en el infierno para los no creyentes. Y esto es resultado de la justicia santa de Dios. Gracias a Dios que estamos en Cristo. Puedes sonreír. Ahora respira, hermano. Me refería a los no hermanos, a los que no están en Cristo. Bueno, hermano, y déjame decirte, o no hermano, si tú eres esos, arrepiéntete ahora mismo. Este es el momento. Después de escuchar esto, ahora mismo híncate y clama al Señor y dile, por favor, no, ayúdame. Vamos a orar eso al final también. Hermanos, tenemos la promesa del Señor que vamos a estar con Él siempre. Permaneceremos vivos con Él. Estaremos, dice el versículo 17, con el Señor siempre. Estaremos con el Señor siempre. ¿Cuántas promesas gloriosas no ves en el versículo 17? Nosotros, los que estamos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados en las nubes al encuentro del Señor y estaremos con el Señor siempre. Esto no solo nos da la certeza de que vas a volver a ver a tus seres queridos que murieron en Cristo, sino que nos dice que además estaremos con Cristo por la eternidad, en un mundo físico perfecto, viviendo una vida redimida perfecta, sin pecados, sin defectos, sin los efectos del pecado, sin muerte, sin dolor. Solo la gloria de Dios delante de nosotros por la eternidad. Ahora Dios va a restaurar a toda la creación. Jesús mismo, como el rey que es, va a liberar toda la creación de la esclavitud, de la corrupción, del dolor y de la muerte. Hará las cosas nuevas, cielos nuevos, tierra nueva, estableciendo su gobierno eterno en un reino consumado. Vamos a estar rodeados de belleza que no puedes imaginar. Solo de pensar en la gloria de Dios, pero no solo eso, que es suficiente. Donde estemos será glorioso. Vas a tener comunión libre con el Señor. Vas a poder ir. No sé cuánto dure mi shock de estar frente a Jesús, pero en algún momento va a pasar el shock y voy a poder platicar con Jesús. Y vas a poder ir y decirle, ¿me podrías decir por qué Beto y Fabián estaban equivocados? ¿Me podrías decir, por qué lo dejaste así, Señor? Vas a poder estar con Él libremente, ir con Jesús. ¿Te puedes tan solo imaginar eso? No va a haber estorbo. No va a haber estorbo. Podremos contemplarlo. Ahorita vengo, ¿a dónde vas? Voy a contemplar a Jesús 1000 años, con permiso. Y te quedas contemplando a Jesús. Y ya cuando acabes dices, bueno, se me antojan unos 1500 años para servir a Jesús, con permiso. Y te pones a servir a Jesús. Con su permiso voy a adorar al Señor.
Ustedes sírvanlo, yo voy a adorarlo. Libremente. Libres. Sin estorbos. Wow. ¿No te dan ganas de gritar: ven, Señor Jesús? Ven pronto por tu iglesia. Ven pronto por tu iglesia. O sea, a mí me urge. Amo mucho a ustedes y los quiero y quiero seguir pastoreándolos, pero estoy como Pablo entre la espada y la pared. Yo quiero irme. Sé que aquí tengo chamba y hay que levantar a más pastores y diáconos y todo el rollo, y está muy cool, pero yo ya quiero ver al Señor. Ya quiero verlo. Por eso me gusta cumplir años y ser cada día más viejito. Me gusta. Porque no importa lo que pase después. Me voy a morir y voy a ver al Señor. No me gusta ser joven. No quiero ser joven. Voy a cumplir 50. Uno menos. Cada año es uno menos. Gloria a Dios. Apocalipsis 21 dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Bueno, un breve paréntesis. Esto del mar ya no existe. El mar era considerado como lugar de pecado. No quiere decir que no va a haber ballenas ni las foquitas que tanto te gustan. Posiblemente sí va a haber mar. Tranquilo, ¿ok? Está hablando de que el pecado ya no existe. Keiko puede que esté ahí. ¿Ok? No puedo, hermanos, prometí no decir chistes desde el púlpito. No puedo. Trataré de ser más sobrio, se los prometo. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cristo escribió esto para que nos demos consuelo también. O sea, si estás de este lado de la cancha de los crédulos, de los que están en Cristo, tenemos que estar recordándonos esto constantemente. A mí se me olvida esto. Se me olvida el evangelio, se me olvida lo que viene y estoy afanado con las cosas. No sé a ti, pero a mí se me olvida. Yo necesito que tú me recuerdes que Cristo viene. Oye, pastor, métele candela, Cristo viene. Cristo viene. Nos tenemos que confortar, dice el versículo 18. Por tanto, confórtense, aliéntense unos a otros con estas palabras. Esa es la verdad que necesitamos recordarnos unos a otros. Esto es lo que necesitamos recordarnos. No que pasó en el capítulo de ayer de tal cosa, o que si viste la serie tal. Es bueno, sí, ajá. ¿Por qué no le recuerdas al de al lado que Cristo viene? ¿Por qué no le mandas un WhatsApp y le dices: mi hermano, léete Apocalipsis 21, esto es lo que viene? Hay cosas que los cristianos diferimos acerca de cómo van a suceder las cosas, cómo, cuándo, dónde.
en qué periodo va a volver, que si el rapto, que el premilenialismo. Vamos a diferir, con lo que les dije, pero en algo tenemos que estar de acuerdo, es que Jesús va a regresar y que Él va a venir por su iglesia, que va a juzgar a todas las personas, que aquellos que rehusaron creer en Él van a ser atormentados por la eternidad en el infierno, pero que los que hemos creído en Él vamos a heredar su reino, que vamos a estar con nuestro amado Salvador eternamente en un lugar nuevo, en un lugar que Él va a hacer. Y esto nos tiene que consolar, debemos consolarnos, debemos alentarnos unos a otros con las verdades del Evangelio de Jesús y las cosas que vienen. Cuando ves triste a un hermano, a una hermana porque perdió a su ser querido o porque está desanimado, hay que recordarle que Cristo murió, hay que recordarle las promesas de Jesús, hay que recordar que resucitó, que Él va a volver y que lo va a llevar a casa a este hermano. Que este es un lugar temporal. Cristo no ha terminado contigo, hermano. Él cumplirá su promesa. Así que anímate y vive como si Él fuera a regresar hoy mismo. Cuando parece que tu lucha con el pecado es interminable, tenemos que animarnos con las promesas del Evangelio, porque esta lucha no es eterna. Hay un final. Y el final es de victoria para el pueblo de Dios. El final del pecado, el final es que el pecado será destruido. Cuando estás con un hermano o hermana que está sufriendo una enfermedad mortal, recuérdale que Jesús murió y resucitó por él o por ella. Que Él le da la esperanza de resurrección a todo aquel que ha creído en Él. Ayúdale a mirar lo que la Biblia dice de su hogar celestial, de los nuevos cielos, de la nueva tierra, y que no habrá corrupción, que seremos libres de la corrupción. Cuando un hermano deja de congregarse, recuérdale, háblale y dile: el Señor vino y el Señor viene pronto. Cuando un hermano se ha apartado y está viviendo en pecado, exhórtale diciéndole que Jesús viene pronto. Hermanos, nos espera un hogar celestial. Allí no habrá divisiones, no habrá despedidas, no habrá traumas, ni complejos, ni luchas con el pecado, ni quimioterapias, ni enfermedades, ni muerte, ni dolor, ni llanto. Vamos a estar por toda una eternidad en la presencia de nuestro glorioso Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias por darnos la certeza que un día vas a volver por nosotros. En este mundo lleno de confusión, en este mundo lleno de inseguridad, de dolor, de traiciones, de enfermedades, tú nos das la seguridad que un día vas a reparar todo esto. Ven pronto, Jesús. Ven pronto por tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestros corazones fijos, apuntando a tu gloria, a esa gloria que nos espera. En ti esperamos, Señor. Tú eres el sustento de nuestras motivaciones. Ayúdanos. Ayúdanos. Somos tan frágiles. Tenemos la memoria tan corta que se nos olvida el tamaño de tu gracia. Se nos olvida el tamaño de tu perdón. Constantemente estamos buscando cómo distraernos. Se nos olvida tu evangelio. Ayúdanos a recordar siempre a Jesús. Siempre mirar la gloria de la cruz, donde nuestro Señor fue crucificado y ahí mismo venció a la muerte. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Que no se nos olvide esto. Y que como iglesia corramos siempre a la cruz. Que como iglesia nos motivemos unos a otros constantemente al evangelio de la gracia y del perdón. No permitas que seamos distraídos, ni que seamos apáticos, ni que seamos mediocres. Ayúdanos. Necesitamos ser
activos predicándonos el evangelio unos a otros como iglesia. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por tus promesas. Gracias por tu palabra en la Biblia. Gracias. Sigue sosteniendo a esta iglesia. Queremos seguir predicando a Cristo crucificado y a este resucitado también. Queremos seguirlo haciendo domingo a domingo. Que más personas conozcan el amor de Jesús, el perdón de Jesús, la gloria de Jesús. Ayúdanos, Señor. Sigue sosteniendo a tu iglesia. Sigue sosteniendo a tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Padre. Te pedimos esto en el maravilloso nombre de Jesús, aquel que hizo los méritos, aquel que prometió que va a volver. En el nombre de aquel te lo pedimos. Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén.